El viaje a la cumbre, podcast para lusohablantes, episodio 17. Y el por y para de la poesía. ¿Es una fortaleza o qué es para ti la poesía? ¿Qué es lo que te provoca? De esto y más trata este episodio. ¿Lista o listo para un viaje más? Recuerda, no dejes de aprender, que la vida nunca deja de enseñarte. Bienvenida y bienvenido a nuestro encuentro. Esta vez hablaremos con Arturo. Arturo es una persona a quien le encanta la poesía y la utiliza también para enseñar y aprender otros aspectos en la vida. ¿Verdad que tenemos muchas formas para fortalecernos cuando nos sentimos mal? Entonces, la poesía también puede ser una forma de desahogar aquello. Y esto lo vas a ver en este episodio. Te aseguro que te va a encantar. Así como a mí me ha cautivado el trabajo de Arturo. Y también aprovecho para decirte que el 14 de febrero se celebra en muchos países el Día del Enamorado, el Día de la Amistad también en Perú. Hay diferentes formas de expresar el amor que sentimos por las personas y por uno mismo, ¿verdad? Esta es una de ellas. Te darás cuenta por qué te digo en el transcurrir de este episodio. Por otro lado, debo decirte que tengo el canal de YouTube. Acuérdate que ahí también subo estos episodios y ahora he empezado a subir algunos videos. Así que puedes darle un vistazo. Mi canal es Olga Perlas. Y así me encuentras en las redes sociales también. Y en mi página web que tiene el mismo nombre, Olga Perlas. De esta forma me ha encontrado João. ¿Qué tal estoy pronunciando? ¿Será que estoy pronunciando bien? En español le dirían Juan. No sé si sabrás. Escucha lo que me ha dicho él. Gracias por haberme ayudado. Y me encanta. Yo creo que a todos nos encanta que en algún momento nos digas algo. Y espero que también se lo digas a Arturo. Recuerda que voy a dejarte los enlaces de este episodio en la descripción del mismo. Entonces empezamos. ¿Puedes presentarte, Arturo? Muchas gracias. ¿Y puedes decirnos tu nombre completo, por cierto? Claro. La historia es que mi nombre es Arturo Barrantes Mora, pero en algún momento haciendo radio online me di cuenta que era más rápido y más sencillo Arturo Mora. Y para poesía, para radio, para podcast, donde sea me presento como Arturo Mora. Soy de Costa Rica, soy profesor de inglés, también soy podcaster, productor de radio y amante de la poesía, leyendo y escribiendo. Y estoy muy feliz de estar aquí en este podcast, Olga. Así que muchas gracias y gracias a los escuchas por estar aquí y acompañarnos en esta conversación del día de hoy. Gracias a ti por haber aceptado la invitación, porque aparte de leer y escribir, también declamas. Y ese es uno de los detalles que me ha traído a invitarte, ¿no? Que dije, tengo que invitarlo a Arturo, sí o sí. Porque así como a ti, así como a ti hay alumnos que les encanta la poesía, la música, y este día nos vamos a enfocar en la poesía. Así que empiezo a preguntarte ahora, ¿en qué o quién te inspiras? Por ejemplo, al escribir Mi mayor victoria y Soy Caribe, que son los poemas que más me han gustado, me han cautivado al escucharte porque tú los declamas. Y quiero saber por qué has escrito eso. Wow. Es muy interesante cuando uno escribe y alguien pregunta específicamente por algunos poemas. Para mí los poemas son como fotografías de momentos en etapas de la vida. Los poemas que hice muy, muy joven, tal vez eran con mucha pasión, con mucha emoción, pero tal vez con una forma que ahora, hoy en día los vería y diría que habría que mejorar la forma. Pero igual son fotografías de lo que sentí en ese momento. Y esos dos poemas tienen mucha carga emocional, son muy diferentes, pero llevan sentimientos. También yo digo que los sentimientos es
la materia prima para un poema. A veces leemos poemas con palabras muy adornadas, muy extrañas, pero son como palabras juntas una tras otra, pero carece de emoción. El poema o el arte tiene que provocar una emoción, ya sea amor, tristeza, odio, confusión, incluso puede hasta que repulsión, pero algo tiene que provocar. Y cuando tal vez en el arte, y sobre todo en la poesía, uno encuentra cosas muy como elaboradas, como que alguien las puso, pero no hay una emoción detrás. Entonces, a mí esa poesía en realidad tal vez es como un experimento a la hora de escribir, pero yo creo que la poesía ocupa emoción, ocupa uno sentir, y estos poemas tienen mucha carga emotiva, y mi mayor victoria, el primer ejemplo es un poema que hice trabajando para un colegio, donde la directora quería hacer algo especial y yo venía llegando, estaba empezando a trabajar, y yo quería pues hacer algo especial. Le dije, directora, yo soy escritor de poesía y quiero escribir un poema para el Día de las Madres. Entonces ella me dijo, está bien, escríbalo. Lo escribí, hice varias pruebas, se lo llevé y le dije, directora, aquí está, ¿qué le parece? Ella, yo no sabía en ese momento, fue muchos años profesora de español y también amante de poesía, y me dijo, me gusta, déjelo así, y lo compartimos ese día con las madres. La inspiración es la historia de mi mamá. Ella misma, pues, pasó etapas muy difíciles en su vida, los cuales afectaron obviamente mi vida como niño, adolescente. Ella se separó hace más de 20 años, y parte del poema recoge esos momentos tan duros resumidos en un poema muy breve. Algo curioso de ese poema, lo subí en mi blog, tengo un blog, y cada año es el de los poemas más visitados en el blog, porque la gente, yo espero que lo use para compartirlo con su madre, o sus madres o sus abuelitas, y eso me gusta mucho. Yo tuve la oportunidad de leérselo a mi abuela cuando estaba viva, y eso fue muy importante, ¿verdad? Porque cuando Ujú. ya en este momento ella no está en este mundo, es muy bonito saber de que pude escribir poema, pude decírselo a mi mamá, también a mi abuela, que era la más cercana, la abuela de parte de mi papá. Entonces, por eso es un poema que tiene muchas emociones. Tal vez no es la Ujú. forma más bonita, tal vez no es un poema que se compare a otros escritores muy buenos y famosos, pero tiene un propósito. Y creo que en mi caso, muchos de los poemas que he escrito, tienen un propósito, tienen un alguien, tienen una situación muy difícil o muy feliz, y ese poema tiene eso. Lo subí en fotografía, lo subí en texto, y como decías ahora que me gusta declamar, me encanta declamar o leer poesía en actividades en vivo cuando lo podía hacer mucho cuando vivía en Grecia. Ahora lo hago a través de la radio y a través de Ujú. los podcasts, ¿verdad? Grabar la poesía. Entonces, ese es el caso de mi mayor victoria, que es como se llama ese poema. Mi mayor victoria. La rima de tu voz con el color de tus esfuerzos ha sido mi mayor regalo. Cultivaste la sabiduría y la entrega que hoy te devuelvo florecidas. Me diste el recuerdo de la luna, una ventana en tu rostro que todavía alimento en mi alma. Hoy he crecido. Me has visto errar y alcanzar. Tengo triunfos en mi espalda y frutos en mis manos. Pero mi mayor victoria es decir tu nombre. Desde la cuna hasta el alba, traerte las flores que perdiste, devolverte las sonrisas olvidadas, endulzar las lágrimas que diste, decir los te quiero que no escuchaste, hasta refrescar mi alma, cual infante en primavera, con recuerdos y anhelos, al llamarte mamá. Se percibe esa emoción, ese sentimiento que tienes cuando lo declamas, ¿sabes? No sé, es contagiante. A mí me ha encantado. Cuando he escuchado el poema, te digo, me he emocionado. Hasta he llorado un poco, creo, ese rato, porque en mayo mi madre se murió. Y lo escuché, dije, vaya, es muy profundo, creo yo que es muy profundo. La poesía tiene que tener emociones, Olga, y a veces eh, la vida es así. Son momentos donde digo, este poema lo escribí para alguien especial que tal vez ya no está, eh, Ujú. y, y ya la persona no está y queda el poema. Entonces el poema queda como
como algo vivo, separado de la persona, incluso separado del autor, ¿verdad? Porque un poema no significa que yo soy el poema que escribo, pero el poema que escribo, diría Huidobro, tiene que tener vida propia. Sí. Entonces, cuando yo ya no esté, estarán mis poemas y serán una parte de mí también que exista después de que ya yo como escritor no exista en este mundo. Entonces, la poesía como tal nos trasciende. Y Ujú, para los que estén escuchando, que les guste escribir, yo les digo, sigan, porque la escritura es algo que nos ayuda a uno, primeramente, a uno como persona, y después la posibilidad que otros nos lean o que otros nos escuchen a través de un blog o un podcast como este el día de hoy, ujú. nos ayuda a nivel personal, y eso es algo que la poesía tiene. La poesía es liberadora. Entonces, no importa lo que esté sintiendo, sea triste o sea doloroso o sea alegre, si usted lo logra plasmar en un papel, eso le va a ayudar hoy, en 5 o 10 o 15 años, va a ser parte de usted y, ¿por qué no? Puede llegar a publicarlo o puede incluirlo en un podcast. Pues sí, sí, sí. A mí me parece muy lindo lo que acabas de decir, porque yo creo que todos somos capaces de escribir o de hacer algo, sea en lo que más nos guste, ¿no? Porque puede ser que a alguien no le guste escribir, le guste cantar, o le gusta escribir algo suyo, muy suyo, y a alguien le puede inspirar después, porque uno de repente no se puede sentir, no, pero tal cosa. Una vez así, cuando yo escribí, no sé si habrás visto, pero he escrito un cuento sobre la acentuación, porque como veo que la gran mayoría tiene problemas con memorizar reglas de acentuación, de esto de agudas, graves o llanas y todo esto, se me ocurrió escribir. Eso quiere decir que también puede ser que lo que tú estés intentando hacer sea inspiración para otra persona. No necesitas ser un profesional en aquello, porque al final hasta el escritor más famoso, el poeta más famoso empezó en eso, ¿no? De la nada. Empezó a escribir lo que más quiso, no le habrá ido bien al inicio de repente, no habrá sido tal vez su mejor poema o mejor libro, pero ha empezado. La idea está en empezar, salga bonito, salga feo. Cuando hemos empezado esto, no sé si a ti te ha pasado, yo decía, no sé, no quería sacarlo, pero después dije, no, lo hago y lo hago porque, bueno, ya tengo que hacerlo. Así es, hay que atreverse en cualquier edad. Yo empecé muy joven a escribir y Ujú, no sabía hacia dónde me iba a llevar el tema de la escritura. También hace muchos años inicié con un podcast que lo dejé, después volví al tema del podcast y, y como usted decía, a veces tal vez somos muy exigentes porque nos comparamos con el mejor podcaster del mundo, con el ujú, mejor escritor del mundo, con el mejor pintor del mundo, con el mejor pianista del mundo. Pero como usted decía ahora, ellos empezaron en algún lado. Hay gente que tiene un ujú. talento increíble y qué bueno que lo tienen talento natural, pero yo creo que el talento puede ser una parte importante, pero lo importante también es poner el talento en ejercicio, ¿verdad? Es decir, me gusta escribir, escriba. Me gusta grabarme, grábese. Me gusta cantar, cante. No se quede con el talento, porque creo que hay mucha gente que tiene muchos talentos que los tiene guardados y no los comparte. De nuevo, vuelvo a la poesía como una forma de escribir momentos de mi vida. Hace ya más de 5 años trabajo y vivo en el Caribe de Costa Rica. Si buscan el mapa de Costa Rica, verán la forma del país, es muy pequeñito y tenemos el mar Pacífico a un lado y el mar Atlántico al otro lado. Y la provincia que tiene el Atlántico se llama Limón. Y Limón tiene un encuentro cultural de personas criollas, personas orientales, personas afrodescendientes y muchos grupos étnicos de Costa Rica como los Bribe o los Cabecar. Entonces el Caribe es una provincia muy llena de un montón de encuentros de la naturaleza, de colores, de idiomas, de sabores, de incluso la música. Entonces, Soy Caribe fue una forma como de describir esta provincia que yo hace más de 5 años empiezo a conocer la parte de la naturaleza, la parte de la música, la parte de los colores, la parte de los sabores. Y Soy Caribe también fue para un colegio que trabajo actualmente, donde se celebra en un día de Costa Rica, una fecha especial, se celebra toda la herencia del afrocostarricense. Entonces, para celebrar esa herencia, escribí Soy Caribe, donde uno todos los elementos que yo siento que tiene el Caribe para poder expresar
qué es el Caribe costarricense, y eso pues me gustó mucho. Es una forma diferente, comparándolo con Mi Mayor Victoria. Es un poema ya escrito muchos años después yo de escribir y leer, y me gusta mucho, y lo tengo también grabado en el blog para que la gente lo pueda escuchar, para poderle dar yo al escucha o al lector mi voz a la hora de escuchar el poema, ¿verdad? Al final digo, todos somos Caribe, porque aunque yo no soy afrodescendiente, también siento que vengo a aportar y vengo a ser parte de una provincia que tiene un montón de cosas hermosísimas. Entonces, son esos dos poemas muy particulares y muy especiales, muy lleno de emociones ambos, Olga. Soy Caribe. Empiezo con el frío misterioso de la niebla que cruza el túnel Surquí, abrazado por un gigante verde y magnífico llamado Braulio Carrillo. Una herida de aceros paralelos recorre mis tierras. La locomotora lleva recuerdos y risas que se anuncian con un silbido. El conquistador hirió, ganó, nos olvidó. Dejó cicatrices y se llevó el látigo. Soy Caribe. Ríos de dos colores les dan la bienvenida al visitante, con brisas, mitos y brazos verdes. La cota de mercurio sube, poco a poco, luego del aguacero que rompe el suelo, la piedra y mi piel. Soy Caribe, como los huesos raíces que me han arrancado sin remordimiento. Mi piel, suelo, llena de químicos y tumbas, aún así produce frutas, sudor, sangre y música. Soy Caribe, los brazos fuertes de mis hermanos, la belleza en el baile de las negras, la canción de cuna que se canta en chozas en medio de mis montañas. Raspo el tiempo como el coco, gasto la soledad y el olvido pedazo por pedazo. Mi casa, aromatizada con romero y panameño, mira el polvo dorado por el sol. Aves amarillas, ruidosas y metálicas, riegan mis tierras. Soy Caribe, sabor a patí, tierra húmeda y tomillo. Aquí se hace fiesta para despedir a mis hermanos. Los ríos poderosos nos bañan y alimentan, sanan mis heridas. Mis pies crecen como raíces del manglar en medio del agua. Soy Caribe, sangre caliente recorriendo las montañas. Sibuk nos dio su inteligencia y su picardía. Somos de maíz y cacao. La vida gira y gira. Estamos llenos de colores, sabores, acentos, miradas. Somos soles dentro de la piel. Somos selva adentro. Somos ríos valientes. Somos este calor que derrite la soledad y alborota a los mosquitos, mientras las ranas siguen cantando. Huele a agua. Du, di, suru. Somos Caribe. Distintos nombres, mismas raíces. Todo en un solo acorde en la guitarra de Ferguson. Un solo brazo, un solo grito. Todos somos Caribe. Ojalá este podcast sirva para motivar a otros a usar sus talentos en lo que sea. Si usted es el mejor cocinero de queques de su zona, hágalos. Hágalos porque tal vez hay alguien que está necesitando ese rico queque que usted pueda hacer o ese lindo poema que pueda escribir. Ujú. Pues sí. Bueno, mira, Arturo, también tengo otra pregunta ahora. ¿Y recomiendas la poesía como instrumento de aprendizaje de una lengua? Wow. Yo soy profesor de inglés y tuve que aprender inglés. Ese proceso fue muy curioso y usé varios inputs o fuentes de textos o de formas del inglés para yo acercarme al inglés.
dicen que cuando uno aprende otro idioma, aprende otra cultura. Una de las Ujú, formas principales para aprender inglés fue la música, después las películas y después los textos, los libros, ya sea poesía o cuento o novela. Adentrarse en ese idioma y atreverse a leer o a escuchar o a ver una película sin subtítulos o sin traducción y, y atreverse a decir, bueno, voy a escuchar este idioma que quiero aprender y atreverme a aprender las palabras de esa forma. La poesía, desde luego, la poesía no solo va a enseñar gramática, no solo va a enseñar las palabras como tal, sino que va a agregar este tema de el significado que tienen las palabras. Un ejemplo que quiero traer es algo que viví en la escuela. Estaba en quinto año en una escuela muy grande en Grecia y un profesor que llegó nuevo dice, van a aprenderse un poema. Y nos puso un poema de un escritor costarricense que se llama Julián Marchena y el poema se llama Vuelo Supremo. El profesor lo recitaba de memoria y decía, ok, ahora les toca a ustedes aprenderlo. Y nos hizo aprendernos el poema de memoria, eh, este que se llama Vuelo Supremo, lo cual a mí en español me ayudó, porque me ayudó a aprender un poema, a aprender sobre el significado del poema, y él nos decía, ¿qué significa esto? ¿Qué quiere decir el poema aquí? ¿Qué es lo que el autor quiere decir con lo que está diciendo al final del poema? Entonces, eso también me llevó a pensar sobre qué significa este poema. Y no se quedó ujú, solo con eso, profesor, sino que dijo, ahora vamos a leer un librito sobre una historia de un niño y una mascota. Y nos leyó o nos hizo leer el libro que se llama Platero y yo de Juan Ramón Jiménez, que es poesía, pero es prosa poética. Entonces era la relación cariñosa y de amor entre un niño y su mascota a través del idioma. ujú, Entonces, si alguien está aprendiendo un idioma, acérquese a esas cosas como poesía o cuentos infantiles y aprende poco a poco, aprender paso a pasito. Yo digo que a veces un idioma, un segundo idioma es como un Lego, incluso el idioma propio. Entre más fichas de Lego o piezas de Lego tenga usted, más cosas puede hacer. Empiece con poquito y vaya agregando a esa cajita de Lego formas, colores, tamaños, para a la hora de usar un segundo idioma o incluso el propio idioma, atreverse a tener un montón de fichas para hacerlo. Así que sin duda alguna recomiendo la poesía, los cuentos, las novelas. Eso sí, depende de su nivel, ¿verdad? Si está empezando ujú. con el inglés, por ejemplo, o el español, no vaya a leer poesía muy complicada o poesía muy antigua, porque lo que va a sentir es una gran frustración, ¿verdad? Entonces evitemos la frustración y busquémonos. Bueno, estoy empezando, entonces busco poesía sencilla, cortita, ¿verdad? Hay muchas herramientas para traducir o para saber la forma que se pronuncian las palabras, pero sobre todo es evitar la frustración a la hora de aprender un segundo idioma. Ujú. Sí, es verdad, es verdad. Y también esto de los cuentos, es muy importante, me parece, ¿no? Y me parece es que es algo también de hábito, ¿no? Porque, como bien lo has dicho en algún momento, em, eh, tener o contar cuentos hace bien. Y yo veo esto también en mi hijo mayor, sobre todo en el mayor, porque la menor todavía está pequeñita, aunque también ya está captando esto. Su papá todas las noches, sin excepción, nada de feriados, ni domingo, ni nada, todas las noches le cuenta un cuento. Y a veces no es un cuento que está en los libros, sino es un cuento que él se inventa de acuerdo a lo que se ha vivido ese día de repente, o de acuerdo a lo que él está viendo, o en una película o en algún video, porque a él, por ejemplo, le gustan los dinosaurios y está escribiendo y dibujando historias sobre dinosaurios. Él sabe mucho sobre dinosaurios. Y es eso, creo que también es el hábito. Cuando eres grande, no se depende, creo, al empeño que le pongas, algo nace en ti, pero desde pequeño, si lo haces desde pequeño, parece que todo fluye más natural, ¿no? Totalmente, totalmente. El hábito de leer a los niños es una forma de que su imaginación se active, ¿verdad? Mi mamá a veces nos leía un libro que era el libro de historias bíblicas, pero entonces nosotros decíamos, bueno, léalo, no importa, ya le leímos, no, hombre, léalo otra vez, no importa. Y mi hermana, que muy pronto empezó a leer y escribir, un libro que ella leía, y yo muy, muy niño, o sea, yo tenía, tal vez estaba 9 años,
ella describía a un personaje que era malo en la historia. Y recuerdo que yo empecé a odiar a ese personaje porque yo decía, ¿por qué es tan malo con ella? ¿Por qué la trata tan mal? Digamos, estamos pensando en un niño de 7, 8 años. Y de repente yo veía los escenarios en mi mente, el personaje tenía una forma que él se comportaba, una vestimenta que él tenía, y todo estaba en nuestra mente, como niños. Sí. Entonces, ahora hay tanta tecnología, tantas herramientas, tan difícil a veces es quitarle la atención a aparatos tecnológicos a los niños. Yo le digo, papá o profesor, atrévase, tome un cuento, un libro bueno sobre cuentos magníficos, o si usted los puede inventar y tomar elementos del niño, o en este caso del estudiante, para captar, captar la atención que no se pide, sino que hay que capturarla incluso a través de los cuentos. Eso es magnífico. Y a la hora de cultivar la mente del niño, tal vez estamos cultivando la mente de un escritor en el futuro. Y eso es muy importante actualmente. Entre más herramientas tenga un niño creativas para comunicarse a través de la escritura, de la poesía o la pintura, va a ser un niño que va a poder expresar sus emociones. Y eso al final nos da sanidad emocional. Poder usar cualquier herramienta para expresar nuestras emociones son herramientas muy necesarias y útiles. Ujú. Es verdad. Y también tú me hablabas sobre que los cuentos o la poesía te ha ayudado a mejorar, a escribir, a leer, a recitar. Y que es- eh, me hablabas algo de dislexia. No sé si nos querrás contar que te ayudó en esto. ¿No? Claro, claro. Yo lo decía que la poesía son como la poesía que escribo, cuando la leo y la releo. Recuerdo, mira, eso lo escribí en ese momento. Estaba en este lugar. Hay poesía que todavía recuerdo en qué momento de mi vida, en qué lugar la escribí. Y me di cuenta que la poesía iba a marcar muchas etapas distintas de mi vida. Y como decía ahora, también se volvió una forma de drenar emociones muy fuertes, Ujú, ¿verdad? Entonces, hubo un momento en que me sentí muy solo y encontré un libro y encontré la poesía como forma de escribir. Yo escribía y escribía, 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 y la gente me preguntaba, ¿qué estoy haciendo? Y yo decía, bueno, estoy escribiendo. ¿Y qué está escribiendo? Y yo, bueno, poesía. ¿Y sobre qué es la poesía? Entonces me encontré a mí mismo leyendo lo que yo escribía para mí, para desahogarme a mí. Otras personas empezaron a escucharme y me decían, oh, yo he sentido eso también. Y no tiene un poema sobre esto. Y yo decía, bueno, tengo uno que habla sobre algo parecido. Y me encontré rodeado de personas que empezaron a escuchar lo que yo escribía, y yo no lo hice con la intención de que ellos me escucharan o que nadie me escuchara. Lo hice porque en ese momento encontrar en la poesía una forma de desahogar todas las emociones que tenía me ayudaba a no pensar tanto, sino escribir, 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 escribir. Y algo también que me ayudó mucho con la poesía es que en el tiempo de adulto lo descubrí, pero me di cuenta que tengo un parte del espectro autista, ¿verdad? Tengo características de Asperger y también dislexia. Entonces encontré que la poesía me ayudaba a poder mejorar la forma de comunicarme con otros y la forma de mejorar mi forma de comunicarme y expresar mis emociones. Y en ujú, la dislexia, la poesía me ayudó a mejorar la forma de escribir, porque en la dislexia el desorden de las palabras o cortar palabras o comerse letras es muy común. Entonces, ujú, a forzarme a escribir, era forzarme a mejorar la letra, la forma que escribía, la motora fina, ¿verdad? La forma de escribir. Eso me ayudaba mucho a sentarme a escribir por horas y horas y horas. Eso me ayudaba mucho. Entonces, luego de escribir pasó el tema de recitar. Entonces ya no solo era escribir y leer, sino que me invitaban a un festival de poesía o a una actividad cultural y era leer enfrente de muchas personas. Entonces ya no solo es la poesía que está escrita, sino frente a un micrófono, frente a un auditorio, leer un poema, declamar, darle emociones a esas palabras que tal vez escribí yo, o tal vez me ha tocado leer poemas de otros escritores, y cómo interpretarlos. Yo he ujú, dicho que a mí me gusta interpretar la poesía, a mí no me gusta solo leer las palabras, sino que tiene que haber una interpretación emocional, ¿verdad? Yo tomo el ujú. poema y le inyecto mis emociones pensando en lo que el escritor quería decir. Pues sí. Entonces me encontré en muchas actividades culturales en mi país, en donde yo vivía, en Grecia, San Ramón, Palmares. Luego apareció la radio como una opción para compartir la poesía y me di cuenta que la gente también necesita eso.
Ujú, Necesita escuchar un poema lleno de emociones, porque tal vez esas emociones las está sintiendo esa persona en ese momento, y eso me ayudó mucho. Entonces, como herramienta de aprender un idioma, un segundo idioma, es genial. Y como herramienta emocional y personal, también la recomiendo mucho. A mí, como digo, en mi caso personal me ayudó mucho. Y si alguien está iniciando la poesía, sepa que le podrá ayudar también en muchos otros aspectos, conectar, aprender, leer, descubrir poetas que quizá usted no conocía y ujú. conectarse con personas que le interesa el tema de la poesía como hoy, ¿verdad? A nosotros Sí. nos interesa la poesía y por eso estoy aquí en este podcast. Ujú. Sí, pues, y aquello que te gusta también te hace conocer el mundo, ¿no? Y Correcto. y es apasionante toda esa parte. Otra pregunta que te tengo, mira, ¿de qué o de quién depende que el estudiante le atraiga este medio de aprendizaje? El profesor siempre ha dicho que debe ser como un mago, ¿verdad? Como esta escena de Gandalf que entra con Frodo y trae una bolsa llena de trucos y de Ujú, malabares y de cosas así. El profesor tiene que ser algo así. El profesor no debe decir, póngame en atención. Eso, si usted lo pide en un aula, es que ya no la tiene, ya la perdió. ujú, Uno debe captar esa atención. Entonces pensemos que el profesor va a empezar a contar un cuento, una poesía, una novela, la va a empezar y tal vez se va a vestir de algún personaje de la historia, y eso va a hacer que el estudiante salga de su rutina y diga, wow, ¿qué le pasa a este profesor que está tan loco? Pero uno tiene que amar, ¿verdad? Recuerdo ujú, una profesora que después pude encontrarla en el mundo y decírselo. Ella nos explicó con mucha pasión el libro de El viejo y el mar. ujú, Yo no lo leí, lo confieso aquí en el podcast, yo no leí el libro, pero ella explicó con tanta emoción, tanta pasión toda la historia del viejo y el mar, que cuando me tocó exponer a mí con mi grupo sobre la historia, lo que usted fue lo que ella me explicó en clase, ujú, porque ella lo contó con tanto deseo, tanta pasión, lo que estaba explicando la historia y la metáfora entre este viejo, el mar y el pez, que al final lo que lleva es huesos a su casa, que no me hizo falta leer el libro. Entonces, ujú, ¿qué me hizo ella? Amar ese libro, aunque no lo leyera, pero me llevó a ese lugar, a ese señor, a este señor adulto, luchando contra todos los implementos de la naturaleza para poder pescar este gran pez, que era un reto personal. Entonces, eso me gusta y creo que el profesor o el padre que quiere la atención debe saber que debe emocionarse el primero, ¿verdad? ujú. Porque Sí, si sí. no, no vamos a lograr la emoción de los estudiantes, ¿verdad? Si usted dice, mira, hoy traemos un poema, vamos a analizar el tema, no, apasionese con Pues sí. el poema, ¿verdad? Por ejemplo, leer a Edgar Allan Poe con los cuentos de misterio, vístase con un personaje misterioso, ponga una ambientación misteriosa, ponga música tenebrosa, ponga algo estilo Halloween en su aula y emocione a los estudiantes, llévelos a este mundo fantástico y lleno de fantasía a través de lo que usted puede hacer. Atrévase, no repitamos lo mismo y lo mismo y lo mismo, porque es aburrido, ¿verdad? Es aburrido. Entonces, llévelos al mar, llévelos a enfrentar dragones, llévelos al espacio, llévelos a viajar en el tiempo, llévelos al centro del planeta a través de su pasión como docente y como ser humano de la literatura, de los cuentos y la poesía, y verá que sin duda alguna ellos se van a emocionar. Otra duda que tengo ahora ya como profesora de lengua extranjera. A veces los alumnos se quedan con traumas o algunas dificultades en su lengua materna y a veces el hecho de llevarles ciertos aspectos, por ejemplo, gramaticales, a uno le cuesta explicarles. A veces yo lo pongo en contexto porque veo que hay algunos que tienen dificultad, otros que sí les gusta porque les ha ido bien, ¿no? Pero a quien no le ha gustado estudiar esto en su lengua materna se le hace un mundo. Entonces ahí intento dosificar un poco para que no sea tan pesado, pero tampoco para que no sea tan así, oh, que me está enseñando esa profesora, para aquel que le gusta. Yo creo que es un reto enorme, ¿no? Porque así como a alguien no le puede gustar poesía, a otro no le gusta la música. No sé si te pasa eso también al momento de enseñar inglés, porque no sé, ¿y cómo trabajas eso? Sí, enseñar gramática como si fuera matemática o si fuera química,
puede desmotivar sin duda alguna a que está aprendiendo, porque va a decir, bueno, esto, ¿cómo lo combino? ¿Cómo lo relaciono con mi vida? Ujú. Siento que hay que tratar de enseñar la gramática dentro como usted decía, dentro de un contexto. Eso sí, tal vez con niveles avanzados, tal vez sea bueno explicar un poco más, ¿verdad? Cómo se utiliza esta palabra, los verbos, oraciones, pero siento que en mi caso yo explico lo mínimo, ¿verdad? Mm. Esto se usa así, vamos a hacer un ejemplo. Esto lo vamos a ver así, vemos un ejemplo. A mí me gusta mucho llevar videos o audios, uso mucho imágenes, mucho ejercicios como pareos, sopas de letra, cosas donde el estudiante pueda aplicarlo. También solicito el uso de tecnología, por ejemplo, un traductor, porque el estudiante con 2 o 3 clics puede saber qué significa la palabra, puede escuchar cómo se pronuncia la palabra y puede ver ejemplos de cómo se usa la palabra. Yo puedo dárselos también, pero creo que si el estudiante aprende a usar una herramienta en el aula, que la puede usar en la casa, eso le va a dar la posibilidad que también en la casa pueda aprender. Si en Ujú. una hora aprendió 10 palabras o en 10 minutos aprendió 5 palabras, pues imagínense lo que haría usando esa aplicación como las redes sociales, que los niños o jóvenes utilizan horas de horas de horas de horas, que al final pues no queda nada. Pues, Entonces, el aprendizaje ocurre en el aula porque hay un docente que prepara una actividad, cumple un objetivo y revisa a la parte de evaluación lo que se cumple dentro del aula. Pero el aprendizaje también puede ocurrir fuera del aula. Entonces, entre más herramientas nosotros como docentes llevemos al aula, que el estudiante se emocione con ellas y las utilice afuera, como incluso los videojuegos o la música, entonces eso va a ayudar a que el estudiante siempre esté en un constante aprendizaje. Eso es importante, porque ya no es ujú. los 40 o 80 minutos de mi clase que aprendió, sino que en su vida tomó 1 hora o 2 para aprender algo. Y usualmente lo que aprendemos solos a través de un video de YouTube o una aplicación es algo que nos gusta, nos atrae y probablemente no lo vayamos a olvidar. Algo terrible es el aprendizaje como un banco de información que entra al cerebro, hacen el examen y desapareció. Nunca más volvió a ser parte de la vida del estudiante y eso es algo que tenemos que docentes luchar en crear experiencias de aprendizaje significativo. Entonces, si hay que reducir algún Sí. tipo de contenido, reduzcamos el contenido con tal de que quede lo esencial. Hay que aprender lo esencial y creo que eso es importante en todo el contexto y coyuntura que tiene la educación a nivel mundial. Tenemos que dejar de enseñar tanto contenido y buscar que lo esencial se quede para que se quede, sea parte de la vida del estudiante hoy, en 5 y en 10 años. Arturo, ¿una poesía y libro que quieras recomendarnos? Wow, recomendaría tantos, pero quiero empezar con el inicio en mi historia. Lo tengo en mi blog también. Yo quería hablar de un libro que fue importante para mí cuando era muy joven, que fue como el primer libro que me senté a leer de inicio a fin y me provocó muchas emociones. El libro se llama En una silla de ruedas de Carmen Lira. Es una novela corta. Se leía, ya no creo que ya no se lee en el colegio, pero me senté a leerlo y me pareció tan bueno, me gustó tanto y me di cuenta que me gustaba leer. Y fue algo que en mi adolescencia me encontré leyendo los libros que el colegio pedía y yo leía 2 o 3 libros por mes por puro gusto, ¿verdad? Porque quería leer algo más, quería encontrar algo más y eso también me llevó a la universidad a ser ratón de biblioteca, en meterme, por ejemplo, a una biblioteca de la Universidad en San José y agarrar 10 15 libros de poesía y empezar a leer un poquito de cada uno, ver cuál me gustaba y cuál no. Entonces, si quieren acercarse a la literatura costarricense con un librito que es infantil, que podrían leerlo con sus hijos o sus estudiantes, En una silla de ruedas de Carmen Lira. Es una novela corta que recomiendo a ojos cerrados para que la puedan leer. Y en la Bueno, poesía he leído mucho sobre el tema de cómo empieza uno a escribir. Uno empieza escribiendo copiando así sonará feo, pero uno empieza copiando. Y uno empieza copiando a la gente que más le impacta en la forma que escribe. Y en mi caso hay 2 poetas que formaron parte, y creo que todavía forman parte, de mi banco de poetas favoritos. Uno es costarricense, se llama Jorge de Bravo, y su estilo de poesía, él también era un poeta que era del campo de Costa Rica, entonces tiene muchos elementos de la humanidad, del planeta, de la vida, muy existencial en ese sentido. Entonces, él es un poeta que recomiendo que si quieren conocer sobre poesía costarricense, se acerquen a él. Él tiene bastantes poemas, los pueden buscar en internet y es un poeta
de un pueblito que es cercano aquí, del Caribe donde yo vivo. Él era de Turrialba y tuve la oportunidad de conocer a uno de sus nietos, lo cual también me trajo una gran felicidad porque él es un poeta que admiro mucho y influyó mucho mi poesía, o influye todavía hoy en día mi poesía. Vamos a escuchar un poema que tiene que ver con esto. Te sugiero que lo escuches en un momento tranquilo, donde puedas conectarte con tu yo interior. A ver qué te parece. Al revés. Envuelto estoy, soy o era. No importa de qué manera, pero envuelto al fin. Fue de óvulo y esperma mi proceder. Crecí con ambos, aunque el óvulo se endureció y el esperma desapareció. Ahora, envuelto estoy, soy o era. No importa por qué. Si aún miro, saboreo, respiro, río o me lamento, estoy envuelto al fin. ¿Con qué? Con mis soledades, sus caricias, las soledades de los otros, mis caricias, sus adioses, mis bienvenidas. Soy esperma y óvulo, aunque no sé cuál soy más. Envuelto estoy de mis palabras, estas que repito, aquellas que no dije, las otras que diré, no importa cuáles, pero envuelto al fin. No soy eterno, más bien pasajero, inquilino de este cuerpo que me da sus sentidos, y yo le doy mis sentimientos. Hacemos buen equipo. A él lo hicieron de polvo, y a mí de una estrella, o al revés. Por consiguiente, envuelto estoy, soy o era. No importa de qué manera, pero envuelto al fin. ¿Qué tal? ¿Te has identificado? Seguimos con Arturo. Y fuera de Costa Rica hay un poeta que se llama Mario Benedetti, que es suramericano, que todo lo que él escribió me encanta. Él escribía poesía, escribía cuentos, escribía novela, escribía de todo. Entonces, si quieren acercarse a poesía en español suramericana, que hay muy buenos, Mario Benedetti. Incluso muchos poemas de él son canciones, entonces puede que les guste escuchar canciones de Mario Benedetti que alguien las usó para hacer las canciones, y es muy bonito. Mario Benedetti, algo que tiene él es que usa palabras sencillas, un lenguaje sencillo para crear mundos fantásticos, tanto en la poesía como el cuento y como la novela. Lo que encuentren de él, acérquense y disfrútenlo mucho. Esos son como dos recomendaciones muy grandes que haría de poesía y de novela. También hay otro que me gusta a mí, Pablo Neruda, que así como a ti, la profesora nos hizo recitar. Nos hizo recitar, memorizamos, pero yo creo que lo que ha faltado a la profesora, cosa que tú has tenido y tal vez por eso no soy tan apasionada así como tú de la poesía, es que nos haya explicado el por qué, analizar con más profundidad la poesía, porque nos hacían recitar, incluso hacíamos teatro de obras literarias. Hasta ahora me acuerdo de Bodas de Sangre. Ahora, como para ir terminando, ¿dónde te ubican los que te están escuchando? Bueno, yo primero agradecerle mucho la invitación, Olga, a este podcast, a poder compartir con sus escuchas y la gente que está aprendiendo otros idiomas, y en este caso español. Así que yo primero agradecerle mucho la invitación. Y si alguien de lo que hablé hoy quisiera conocer un poco más, me gusta mucho la fotografía, la poesía. Ahora estoy en el mundo de los podcasts. Entonces todo lo tengo en un mismo sitio, que es un blog que hace mucho tiempo abrí, porque no encontré la forma de compartir lo que escribía, y me di cuenta que la internet era como el lugar donde usted publica algo y la gente de cualquier lugar del mundo con acceso a internet puede leerlo, puede conocerlo. Y hace bastantes años lo abrí, y curiosamente es Arturo Mora, ¿verdad? Hablando del nombre mío, arturomora.blogspot.com, arturomora.blogspot.com. Lo que últimamente tengo es mucho audiograma y mucho podcast, pero hay fotopoesía, que es una mezcla de poesía y fotografía que encontré como una forma de expresarme. Curiosamente un poeta chileno que se llama Raúl Zurita fue como la inspiración del tema, y me gusta mucho. Entonces algo que tengo mucho en el blog, que lo que más subí al inicio era eso, y ahora más programas de podcast.
Y en el tema del podcast, yo soy profesor y donde trabajo ahora hay una radio online que se llama Radio Batalens, y la radio me ayudó a lanzarme de nuevo al mar gigantesco del podcast que a través de la pandemia creció tantísimo. Entonces decidí hacer un podcast educativo donde he podido conversar con profesores y con personas ejemplares sobre el tema de educación, y en un curso de inglés que llevé en una universidad hice un blog para exponer sobre innovaciones educativas. Entonces al blog le puse Break the Shock. En inglés significa romper la tiza. Entonces cuando decidí hacer un podcast sobre educación, me quedó la idea de ese nombre en inglés. Lo iba a usar en inglés, pero al final decidí usarlo en español para evitar confusiones y complicaciones, porque el podcast no es en inglés, es en español. Entonces hice un podcast para hablar de esto, para hablar de cómo cambiar, cómo innovar en educación y cómo hay ejemplos y profesores que hacen cosas que son dignas de conocer y dignas de imitar y llevarlas a aplicarlas en nuestros ambientes educativos. El podcast ya tiene más de un año y lo pueden encontrar en Spotify, en Apple Podcast y en Anchor, que es desde Anchor donde lo hago. Se llama Romper la Tiza. Si alguien que escucha es educador o le interesa el tema de la educación o escuchar las entrevistas que he hecho, me encantaría que lo escuche, y pueden mandarme un mensaje de audio y decirme, mira, lo conocí a través de esta entrevista con usted, Olga, y mandar un saludo y yo lo podría incluir en mi podcast del futuro. Eso me encantaría mucho, y sobre todo dar a conocer el tema de educación. Pienso que todos tenemos una opinión de muchos temas, de política, de religión, de la situación económica de Latinoamérica, pero a veces en educación parece que dejamos que las autoridades decidan sobre nosotros y nosotros no generar desde las aulas experiencias innovadoras o cambios que generen cambios micro y a nivel macro. Entonces, Romper la Tiza es un gran intento, es un grito, casi diría yo, desde Costa Rica, incluyendo gente desde Costa Rica, o incluso desde otros países, que es un objetivo que tengo en el podcast, es sentarnos a hablar de educación. Entonces, me encantaría que lo visiten, lo escuchen y lo compartan, Olga. Gracias por la oportunidad también de estar aquí y poder hablar de Romper la Tiza. Gracias a ti, Arturo, por estar aquí. Y no sabes cuánta felicidad me da de tenerte en nuestro podcast, porque como no sé si lo sabrás, pero por estos lados no se escucha mucho sobre los países de Centroamérica. Y son países en los que se habla también español y lengua oficial. Y entonces yo quisiera entrevistar o tener más contacto con personas de otros países para que los alumnos también vean esto, que hay gente que también está haciendo cosas interesantes, pero no son muy conocidas o reconocidas, diría yo. Entonces, y el podcast, como tú lo has dicho, yo creo que es una herramienta fabulosa para ver esto, para saber o para darnos a conocer, porque a veces queremos hacer muchas cosas, pero tal vez de repente en el centro donde trabajamos no nos permiten, y el podcast, si es tuyo, tú haces lo que tú quisieras hacer, y mejor aún si son cosas buenas y motivadoras, ¿no? Porque ya estamos hartos tal vez de escuchar cosas que no nos llevan a muchas cosas buenas, pero son muy vistas o más visualizadas o escuchadas, que debería interesar más, como la educación, ¿no? Creo que yo digo que todos tenemos algo que contar. Como escritor, digo que todos podemos escribir. Si todos tenemos emociones, todos ya podemos empezar a escribir. El asunto es atreverse a hacerlo. Y a nivel de podcast, creo que todos tenemos algo que contar. Y los docentes, cuántas experiencias, cuántas situaciones, cuántas tal vez lecciones que hemos aprendido a través de estudiantes. Yo tengo que aprender, por ejemplo, con un estudiante que era ciega, cómo dar clases a un estudiante que no puede ver los ejemplos que escribo en la pizarra, cómo poder trabajar con alguien así. Es un reto a nivel de docente, pero es algo de que al enfrentar el reto, al superar el reto, es una experiencia que queda para poderla enseñar. Entonces yo digo que todos tenemos algo que contar. Sí. Y ahora, con una herramienta como Anchor, que es una herramienta relativamente sencilla, uno puede decir, bueno, voy a grabar un podcast y voy a compartirlo. Lo bueno es necesario que lo compartamos. Estamos muy llenos y saturados de información que no sirve para nada. Chismes, malas noticias, tonterías, noticias falsas. Pienso que entre mejor contenido produzcamos, mejor contenido vamos a consumir, y así somos siempre mejores personas. Así que ojalá que este podcast ayude a la gente a motivarse a escribir, a crear podcasts, a leer poesía, a leer cuentos,
y si este acento costarricense, que si no lo han escuchado, así es más o menos como hablamos aquí en Costa Rica, que es un acento muy curioso porque supuestamente es un acento neutro en el español, tal vez les llamen la atención y tal vez se animen a escuchar más podcasts de costarricenses o acercarse a la poesía y la literatura costarricense o a la música costarricense, que hay mucha y muy buena, Olga. Así que, de nuevo, muchas gracias por la invitación, y a ustedes, escuchas y estudiantes, sigan aprendiendo, sigan creciendo y sigan escogiendo muy bien el contenido que llega a sus oídos. Bueno, nuevamente, gracias, Arturo, y nos vemos en otra oportunidad. Adiós, hasta la vista. Pura vida, muchas gracias. Pura vida. ¿Te ha gustado lo que estamos haciendo? ¿Y qué tal? ¿También te has emocionado al escucharlo, Arturo? Así como yo, cuando lo escuché por primera vez. Espero que te haya gustado y ya sabes que puedes escucharme o saber más sobre lo que hago buscándome como Olga Perlas o escribirme a info@olgaperlas.com. Mi querida y querido estudiante, vamos a paso firme, escalando conocimientos y persiguiendo nuestros sueños. Nos vemos en nuestro próximo viaje a la cumbre. Hasta pronto. Mi Dios y mi morena, caña dulce y buen amor. Esta vida noble y buena, esta vida noble y buena, pasaré sin un rencor. Tendré